De eso se trata. De eso se trata. El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas. Saludos a Chignahuapan, saludos a Tehuacán, saludos Puebla, Cholula, a todos los lugares donde nos están viendo y escuchando. Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Buen día. Bien. Oye, ¿qué recomendación traes hoy, Es, Eh, es, bueno, es de esas películas que vas de la sorpresa al miedo, al escalofrío y al terror. La verdad es que qué cosa tan más impresionante, Vidas Separadas. así es. Y voy a hacer una reseña porque me parece que el documental tiene muchos niveles de discusión y me gustaría comentarlos por la riqueza del mismo. Vidas Separadas, Three Identical Strangers, de Tim Wardle, de 2018, fue presentado por Netflix, en efecto, como Vidas Separadas. El documental gira en torno a la investigación de Lawrence Wright sobre varios experimentos científicos que se llevaron a cabo en la década de los 60 en Estados Unidos, coordinados en este caso por el doctor Peter Neubauer. Déjame señalar que Peter Neubauer fue un psiquiatra muy cercano a Freud en Viena y posteriormente un íntimo amigo de Anna Freud. Estos experimentos y estas investigaciones se centraron en la influencia de la herencia, el medio social y la familia en la conducta humana. Un tema que desde luego define gran parte de la modernidad desde el siglo XIX. El documental cuenta la historia de unos trillizos, Bobby Shafran, Eddie Galland y David Kellman, que fueron dados en adopción por separado a tres familias de distinto nivel social, pero con características estructurales similares. Recuerda el papel que tienen las hermanas en este documento. El documental de inicio, cuando por una casualidad dos de ellos se encuentran y más tarde dan con el tercero, y lo que era una historia aparentemente feliz se acaba convirtiendo en un verdadero infierno, en la medida que investigan su origen. La causa de en la medida que investigan su origen, la causa de... Juan Carlos, perdón que te interrumpa. ¿Puedes ver hacia el frente, dirigirte al micrófono porque te estamos perdiendo? A ver, ahí estás bien, ahí estás bien, ahí estás bien. Este feliz encuentro se acaba convirtiendo en un infierno en la medida en que estos tres muchachos investigan su origen, la causa de la separación y la adopción. Y sobre todo, la institucionalidad que permitió el destino de estos tres muchachos. Tan trágico es el desenlace que uno de ellos, Eddie Galland, acaba suicidando. Pero detrás de esta historia desgarradora hay temas que me parece esencial destacar. El primero, el de la relación entre saber y poder, planteados por Nietzsche y particularmente por Foucault. No podemos separar esta relación de la ciencia con el poder. Un segundo elemento, el de la relación entre ciencia y ética, que de alguna manera planteó Heidegger en la pregunta por la técnica. Es decir, de alguna manera, lo que nos plantea Heidegger en la pregunta por la técnica, que la técnica es una forma de desocultar al hombre y a la naturaleza a partir de su medición y de su cálculo. Eso es lo que hace la ciencia. Claro. Un tercer elemento es el de la banalidad del mal que está presente a lo largo de todo este documental. Primero, el brindis de esta asociación judía, esto hay que separarlo, que permitió este tipo de adopciones y de experimentos, no solo con estos tres muchachos, sino con otros más. Y también el papel que juegan
los colaboradores tanto de este psiquiatra como de la propia investigación. Es verdaderamente importante señalar el papel que juegan estos dos asistentes de la investigación, que finalmente están situados en lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. Y un cuarto elemento que me parece fundamental destacar es la crítica a la sociedad norteamericana, especialmente a algunos de sus dispositivos. En el entendido de dispositivo, que hace también Foucault como aquel instrumento que articula prácticas discursivas con prácticas políticas e integra distintos elementos heterogéneos para darles una coherencia. Es decir, lo que está en juego es todo el dispositivo, fundamentalmente a través del mito de la felicidad y del imaginario de la completud, ¿sí? el que plantea el propio documental. Y desde luego, Claro. el subtema que aparece ahí es la sociedad del espectáculo. Sí. Si te das cuenta, estos muchachos son convertidos de inmediato en un espectáculo. ¿Sí? Pues sí, en un producto exótico, ¿no? En un producto exótico, pero que resalta sobre todo el mito de la felicidad norteamericana. Exacto. ¿No? Y además lo trata muy bien el documental, ¿no? Son imágenes que pues nos llevan de inmediato a pensar en el significado del sueño americano, es decir, obviamente es la belleza, la juventud, el dinero. Inclusive llegan a salir en una película con Madonna, ¿no? Claro. Estas entrevistas en los programas norteamericanos, el restaurante, es decir, dibujadísimo el modelo gringo que de pronto estalla y estalla de una manera terrible, ¿no? Exactamente, porque finalmente lo que está detrás de ese imaginario de la felicidad es un gran engaño. Exacto. Y no es gratuito que uno de ellos, Eddie Galland, se acabara suicidando cuando verdaderamente entran en contacto. Y bueno, la evolución del documental gira en torno a la identificación, se visten igual, fuman lo mismo, les gusta las mismas mujeres, hasta que se dan cuenta que no hay tal identificación, que uno de ellos lo califican de bipolar, ¿sí? Empiezan a tener grandes broncas en el restaurante, y entonces cómo esta fantasía de la completud, del todos somos iguales, de la felicidad, es uno de los grandes mitos que desde luego hace grietas en la propia sociedad americana. Pero sí, déjame también abordar este documental desde una perspectiva histórica. El secuestro de niños a lo largo del siglo XX ha sido una práctica constante. Desde las casas de vida de Himmler, donde se reunían a tipos arios para tener hijos, que luego estos niños desaparecieron en Europa y que también tuvieron destinos muy trágicos y sospechosos, hasta el secuestro de niños en la dictadura franquista, que es también todo un tema. Recuerdo que el padre de este psiquiatra vivo hoy, Vallejo Nájera, secuestraba niños, hijos de republicanos, para investigar sobre el posible gen comunista de estos niños. Fíjate nada más. Sí, sí, sí. Otro ejemplo que no podemos olvidar es el secuestro de niños durante las dictaduras en América Latina. ¿No? Es otro tema. Esa es una terrible historia. Y bueno, la película esta argentina clásica, La Noche de los Lápices. La historia oficial. Tremendo, ¿no? Tremenda, o Vidas Privadas de Pito Páez, que también es una película muy fuerte, pero también pienso en un caso mucho más reciente para nosotros, que fue la separación de niños, hijos de migrantes en Estados Unidos, claro, durante el gobierno de Trump. Es decir, estas prácticas verdaderamente ominosas han sido constante en el siglo XX.
Sí. Entonces, no es gratuito que estos muchachos en varias de las entrevistas digan, es que estábamos atrapados en una especie de delirio nazi. Exacto. Y fíjate, lo paradójico es que son fue una judíos, ¿no? asociación judía la que permitió y promovió este tipo de casos, porque desde luego de los 3 muchachos es solamente un caso, aparecen otras gemelas, ¿sí? Y un tema que también me parece importante plantearnos es el tema de la transparencia y de los datos a los que una sociedad debe de tener acceso. Porque te das cuenta que hay toda una protección en torno, ¿sí?, a esta institución, y finalmente no se han revelado, nos han dado a la luz completamente los archivos de este psiquiatra y de la institución que dirigió para hacer estos experimentos sobre herencia, cultura, familia. Uf, Entonces, pues, me parece que es un documental muy interesante, muy complejo, que tiene muchas vetas, y esas son las que yo subrayo. sí, la verdad es que es espeluznante. No creo que haya otra palabra para describir este documental. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Juan Carlos, pero vamos a dejar una pregunta al aire para toda la audiencia. Es que finalmente ahí también se descubre o se devela el tema de la genética, ¿no? Que finalmente, bueno, pues sí se comprueba, por lo menos en esos 3 casos, que la genética determina, ¿no? Y eso también es espeluznante encontrarse con esos casos, ¿no? Por supuesto que influye, claro que sí, no podemos renunciar al tema de lo filogenético, pero en sus 2 variantes, en el sentido, digamos, de que es un factor esencial, pero que también ha sido usado, claro, el tema de la genética para cometer los peores crímenes de la historia. Sí. Acuérdate que Hannah Arendt decía que el verdadero antisemitismo se había consolidado a partir de las investigaciones genéticas del siglo XIX. Uf. ¿Y qué es el tema, Es el tema. La genética creo que hoy más que nunca está tomando una fuerza y que bueno, todavía vamos a ver los resultados, ¿no? Juan Carlos, en verdad te agradezco muchísimo tu reseña. Por aquí lo describe muy bien una radioescucha que nos escribió hace unos minutos. Dice, buenos días, delicioso el programa. Y refiriéndose obviamente a tu reseña. También Javier dice, excelente programa y muy buenas recomendaciones. Así es que te agradecemos mucho toda la audiencia aquí que te sigue, querido Juan Carlos, y pues nos saludamos la siguiente semana. Por supuesto, gracias a ti y a toda la audiencia y muy buen fin de semana. Gracias, Ricardo. Pues ahí está la recomendación de Juan Carlos Canales. Vaya a Netflix y vea este documental Vidas Separadas, en verdad lo va a dejar frío. De eso se trata. De eso se trata. El territorio del nómada, cultura y política con Juan Carlos Canales. De eso se trata.